Listo. Y listo, ya puedes compartir. Ahora sí en mi pantalla. Correcto. Listo. El tema que me tocó son hernias cerebrales. Para hablarles un poco sobre lo que son las hernias, voy a decirles pues en sí de qué se trata la hernia. Lo que es una protrusión de un órgano fuera de la cavidad. Una protrusión o una hernia es lo mismo. Eso quiere decir que simplemente un órgano se sale de su posición normal, de la misma cavidad, puede que se inflame o algo haga que salga de esa cavidad. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ahí en la imagen vemos más o menos cómo es la situación. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es las causas de una herniación, que se puede dar por una hidrocefalia. Se puede dar por una hidrocefalia, se puede dar por abscesos, se puede dar por una hemorragia, accidentes cerebrovasculares que producen la inflamación en el cerebro, se puede dar por un edema o lesión traumática, por una punción lumbar o craneotomía, que es una cirugía que se hace para poder llegar al cráneo. En la anatomía de las capas de la piel tenemos lo que es la piel en el ratón, el mouse. Sí, pero muy lento. Si quieres darle en la esquina inferior izquierda, están los punteros, pero en el PowerPoint, por ahí, ese, el de la mitad, que es como un palito. Eso. Más a la izquierda, ahí, Bueno, puntero láser. vemos acá la piel, esta capita de acá es el hueso, que es el cráneo, la amarillita que vemos más abajo es la dura madre, después encontramos el hematoma que por lo normal suele ubicarse entre la dura madre y la noite, y por último la capita blanca que vemos es el pie madre. Listo. Tenemos un corte del cerebro coronal donde les explicaré pues, ahí más o menos por encimita las partes pues, del cerebro. Esta partecita rosadita que vemos acá se llama la sustancia gris, que es la que corresponde a las zonas del sistema nervioso. Del sistema nervioso donde están las dendritas, las neuronas, ¿cierto? Tenemos una cintura longitudinal, que es este agujerito que vemos por el lado de acá, que es como un agujero, por así decirlo, es estrecho y profundo. A esto, esos bordecitos de acá, donde está esta incisura, hay una cosa, una membranita que se llama hoz del cerebro. Nada más cubre esta partecita pues, del cerebro. Tenemos lo que es la sustancia blanca, que es donde está lo de las fibras nerviosas, lo que ya son los axones, los que mandan pues, la información ya a todo el sistema. Aquí tenemos lo que es el cuerpo carnoso, esto es durito. Calloso, calloso. Eso, calloso, qué pena. Estos dos cositos que vemos aquí es el fornis. El fornis es el que se encarga de llevar señales desde el hipotálamo, del hipocampo al hipotálamo, así como información de un hemisferio a otro hemisferio. Por acá, estas cositas que vemos por acá, es el núcleo lenticular. Aquí adentro encontramos el tálamo.
aquí abajito está el tercer ventrículo. Esta partecita de aquí abajo es la protuberancia o puente. Este de acá es el bulbo raquídeo, es el cerebelo. Listo. Aquí vemos pues una parte de lo que es el interior de la cabeza, donde encontramos que lo que nos importa en estos momentos vendría a ser la incisura tentorial, es este espacio de acá. Esta incisura, pues esta membrana tentorial que vemos acá, es la que divide el cerebro en dos partes. Aquí podemos notar cómo es que se divide. Cuando una herniación se da por encima de la membrana, son supratentoriales, y cuando son inferiores a esta, son infratentoriales. Aquí la principal parte que nos importa de esta estructura es el agujero magno, ¿cierto? Porque por este lado es por donde se va a herniar, donde va a presentar la hernia. Les quiero presentar también los pares craneales, porque hay dos de ellos que se ven más afectados en el momento de una herniación, que es el oculomotor y el coclear. Estos, por culpa de herniación, nos presentan los síntomas con los cuales podemos identificar que hay una hemorragia, una hernia cerebral. Bueno, las hernias encontré 7. Aquí podemos... Bueno, la tentorial ocurre cuando una masa comprime el tronco cefálico y produce una isquemia focal. Entonces, por ejemplo, una isquemia focal en el tronco cefálico. Lo que pasa con esto es que comprime el ventrículo posterior, la herniación asciende, puede dar hacia el centro o hacia abajo, desciende, qué pena. Tiene una distorsión vasculatora mesencefálica, comprime las venas Galeano y Rosenthal, están ubicadas más o menos en esta posición. La galeana es una composición de dos venas interiores cerebrales, y la Rosenthal es como una venita que viene también por acá y se pasa cerca a la galeana. Eso produce un infarto. Hola. De galeno. Galeno, qué pena. Eso produce un infarto cerebeloso y puede ocluir las venas cerebelosas superiores. Bueno, en la central encontramos que ambos lóbulos temporales, ambos lados, se comprimen, se hernian, y a través de esta incisura, debido a los efectos de la masa bilaterales, el edema encefálico es difuso. Entonces, lo que más rápido ocurre es una muerte encefálica. También tenemos la herniación diencefálica, que es una tumefacción difusa de ambos hemisferios cerebrales. Ambos lados se ven afectados por la compresión de los ventrículos, el descenso del tálamo y del tallo cefálico. Ellos producen el desgarro de venas y arterias del tronco cefálico y producen una hemorragia irreversible. Cuando ocurre esta hemorragia, como vemos en la imagen, lo que hace es desplazarse, puede dar en uno o en los dos. Entonces, al ser tan alto, al empezar a hacer el desplazamiento, lo hacen hacia abajo. Está la herniación sufalcina o cingulada. En ese se empuja por debajo del los del cerebro una masa que crece dentro del hemisferio. Por ejemplo, en este caso es una hemorragia.
En ese proceso, una de ambas arterias cerebrales quedan atrapadas. Esto produce un infarto de corteza paramediana y a la medida que el área se va infartando, se va expandiendo. El paciente corre grandes riesgos de sufrir una herniación transtentorial, como la que vimos en esta, o la central, que es la que les decía. Tenemos una herniación uncal, donde la protrusión de la fosa anterior del oncus lóbulo temporal provoca que la mayor parte de los casos se comprima el tronco cefal, el tronco cerebral. Es debida al aumento de la presión intracraneana en los procesos expansivos supratentorial. La hemorragia en sí, o el edema que se está provocando dentro de la cavidad, es en el temporal. Tenemos, en esta imagen, tenemos dos tipos de hemorragias. La amigdalina y el encéfalo hacia arriba. La amigdalina es esta que vemos acá, donde una porción sale por el agujero magno. Como está forzando el agujero magno, esta obstruye el flujo de líquido, el líquido cefalorraquídeo, y hay el líquido cefalorraquídeo y las venas y también las vértebras que pasan por este agujero. Y tenemos la tronco encefálico hacia arriba. Esto es una lesión en la fosa posterior. Como vemos, en vez de bajar, como en la amigdalina, esta sube por la hendidura del tentorio, por la membrana del tentorio. La superficie es superior a la dermis del seroso y del mesencéfalo, y esos son empujados. Todo esto sube. Esto, al subir, produce que la glándula pineal sea desplazada hacia arriba. Esta glandulita es como una lentejita y es la encargada de producir melatonina. Es la que se encarga principalmente del sueño y de los ritmos cardíacos como estación. Podemos decir el estado de conciencia según el movimiento que haya tomado esta glándula. De esta glándula, si se mueve entre unos 0 a unos 3 milímetros, el estado de conciencia podría ser alerta. Si es de 3 a 5, podría estar somnolienta. De 6 a 8 milímetros puede estar en estupor y de 9 a 13 milímetros puede estar en coma. Por último, tenemos lo que son la herniación por deterioro retrocaudal del tronco encefálico. Es un proceso, bueno, en el deterioro rostrocaudal se van perdiendo las funciones de adquisición recientes hasta la más antigua, hasta que se llega a la muerte. Es un proceso dinámico y evolutivo que produce signos y síntomas clínicos que revelan la afección en estructuras encefálicas supratentoriales. En la primera fase, aquí que vemos la diencefálica temprana, se ve lo primero que ocurre es pérdida de la conciencia y somnolencia progresiva. La respiración es regular, se presentan suspiros y bostezos frecuentes hasta llegar al estado de coma. En la segunda fase, el paciente es comatomoso, se instala en un patrón respiratorio, las pupilas son mióticas pero conservan el reflejo pupilar. En la fase final aparece rigidez y descorticación. La descorticación, como vemos en la imagen, la persona retrae los brazos, los cierra en puño, piernas extendidas y está rígido.
En la fase mesencefálica, debido a la pérdida de Mesencefálica. la mesencefálica, debido a la pérdida de la inervación simpática descendente, la lesión de los núcleos, hay una lesión en los núcleos. La irregularidad hay irregularidad pupilar y pérdida del reflejo fotomotor. O sea, ya la persona deja de tener reacción pupilar, reflejo pupilar. Hay rigidez y descerebración. Como vemos en este caso, ya la persona no tiene los brazos contraídos sino extendidos, pero con los puños hacia afuera. En la fase protuberancial, la hay respiración superficial con pausas de apnea, no hay reflejo fotomotor y el paciente presenta flacidez y muestra de signo de Van-Kiski bilateral, que es como vemos en la foto. Estímulo, si da negativo, los dedos van hacia adentro, pero cuando es positivo, los dedos van hacia atrás. En la fase vulvar se presenta respiración irregular y lenta, hipotensión arterial, se dan arritmias, ya hay midriasis paralítica, como vemos en esta midriasis paralítica, el paciente está cuadraplégico y carece de tono muscular. Entre otros síntomas que tenemos para poder identificar más fácil a una persona que tenga una hernia, tenemos la midriasis unilateral, como ya les había explicado en esta. Esto pasa porque se comprime el tercer y cuarto par craneal. También presenta presión arterial alta, alteración en la conciencia, hemiparesia, pulso débil e irregular, dolor de cabeza intenso, debilidad, paro cardíaco o ausencia de pulso, pérdida de conocimiento hasta llegar al coma, pérdida de todos los reflejos en el tallo cerebral, lo que es el parpadeo, náuseas y reacción pupilar a la luz. Hay paro respiratorio, las pupilas dilatadas y ausencia de movimiento de uno o de ambos ojos. Hemiplegia contralateral, por ejemplo, como vemos en esta imagen. Desviación conjugada de los ojos hacia los lados de la lesión. La persona puede, digamos que este ojito está normal y se voltea para acá, entonces nos puede indicar que la hernia puede estar ubicada a este lado. Para ser un poco más específicos, en la hernia oncal hay alteración de la conciencia y pupila epislateral fija, que es esta, o midriasis unilateral. También hay hemiplegia y compresión de la arteria cerebral posterior. En la transitoria cerebral encontramos el síndrome de Parinau, que es el que tenemos a este lado. La persona simplemente no es capaz de mirar hacia arriba, la mirada siempre es hacia abajo. En la hernia amigdalar tenemos que cuando las amígdalas cerosas obstruyen el flujo del cuarto ventrículo, comprime el bulbo raquídeo. Eso puede ser producido por una hemorragia subaracnoidea. El paciente deja de respirar súbitamente y aumenta la frecuencia cardíaca. Y ya. Listo, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Quién es el que tiene o la que tiene el tema de metas de tratamiento en lesión cerebral traumática? Yo. Ah, bueno. Por ley, por favor, le pasas la pelota de control de pantalla. Profe, la tiene usted. ¿En serio? Sí, desde el coso virtual. Increíble. Listo. ¿Quién es? Profe, yo, orden Galeano.
Listo, ya puedes compartir. Será por un momento. Listo, profe, ya voy a empezar a compartir. Muy bien. Preguntas, dudas en lo que vimos de hernias. Importante, los hallazgos pupilares evidencian compresión del tercero o del sexto par. Si hay compresión del tercer par, hay compromiso entonces de los reflejos fotomotores. Como el tercer par es la rama eferente del reflejo fotomotor, por más de que yo ilumine el ojo del lado del nervio afectado, toda la inervación del estímulo luminoso viajará por el nervio óptico, pero para que haga miosis debe devolverse por el tercer par. Si el tercer par está lesionado, no habrá respuesta pupilar o la respuesta pupilar será parcial. Y por esa razón, cuando tengo un compromiso del tercer par, hay midriasis de ese lado. Cuando hay compromiso del sexto, que es el motor ocular externo, tiende a haber pues la mayoría de las veces, si yo tengo una midriasis derecha, el hematoma va a estar sobre el lado derecho, la mayoría de las veces. Un porcentaje, dicen que el 75%, pero obviamente todos esos porcentajes varían de estudio a estudio, pero es lo más frecuente. ¿Listo? Muy bien, Brian, cuando quieras. Ahí me escuchan bien. Sí. Profe, ¿y se ve bien la pantalla? Sí, también. Ah, listo, entonces empecemos. Bueno, a mí me tocó metas de reanimación en lesión cerebral traumática pacientes, entonces es el tema que voy a abarcar. Metas de reanimación. Los objetivos centrales en trauma craneoencefálico grave son detectar complicaciones, manejarlas y minimizar cualquier efecto secundario en ellas. Es decir, frente a un paciente con hipovolemia, en estado de shock, con anemia o hipoxemia. Se debe corregir estos cuadros rápidamente para disminuir las probabilidades de daño secundario, como podrían ser edema, aumento de la presión intracraneana o cualquier otro síntoma que surja a través de una lesión cerebral primaria. Bueno, las principales tareas de cuidado incluyen asegurar que llegue suficiente suministro de oxígeno al cerebro y al resto del cuerpo, mantener un flujo sanguíneo adecuado y controlar la presión arterial. Bueno, en cuanto al mantenimiento que el paciente no hipotermia y pueda hacer alguna muerte cerebral. Y en cuanto a la presión sistólica, debe hacer reanimación hipotensiva y mantenerse sobre los 90 milímetros de mercurio. Se debe evitar la hiperglicemia y la hipoglicemia. ¿Por qué? Al igual que el oxígeno, cuando hay un trauma craneoencefálico, los niveles de glucosa en el cerebro también se pueden ver alterados. Y la glucosa se degrada por vía anaeróbica y pueden subir reacciones en cascada y pueden cesar los procesos de transporte activo y se puede deteriorar las estructuras propias de la célula. Manejo de vía aérea. Bueno, en un paciente con trauma craneoencefálico se debe suponer que el paciente puede estar en hipoxia y que puede tener un aumento de la presión intracraneana, por lo que una intubación temprana permite el control de la ventilación y facilita el control de la presión intracraneana. Se debe inducir a anestesia para poder lograrse, se puede usar tiopental y cualquier benzodiazepina. El
bueno, ya lo que es el dolor, la agitación, la inadaptación del respirador incrementa la presión intracraneana, por lo que la sedación con analgesia es fundamental en el manejo de estos pacientes. Bueno, como analgesia se puede utilizar el Fenantil, morfina o cualquier otro opioide, y como sedación las benzodiazepinas como el midazolam. ¿Sí me están escuchando? Sí, un poco medio entrecortado yo, pero sí. Sí, sí, siga. Bueno, bueno reanimación hidrosalina. En cuanto a la repetición de No sé los demás, pero ahí sí yo no te oigo. No, yo tampoco. No se oye nada. Está mal, Se te cortó, Brian. señor. en donde dejé de hablar continuo. En el título. Bueno, reanimación hidrosalina. Inicialmente, si la pérdida es menor al 20% de la volemia, se pueden utilizar coloides o bien cristaloides. Deben evitar los hipotónicos, ya que los hipotónicos pueden ensayar la célula y así aumentar el tamaño del edema. Lo más importante es evitar el exceso de volumen. Recordemos que cuando hay un trauma craneoencefálico, la barrera hematoencefálica está alterada y por lo tanto puede dejar pasar el exceso de líquido. ¿Y qué es mejor, coloide o cristaloide? Profe, yo diría que cristaloides. No existe evidencia de ningún tipo de superioridad de cristaloides sobre coloides o viceversa en trauma. Por esa razón, se prefiere por costo el uso de cristaloides para la reanimación hemodinámica. Listo, profe. Bueno, ¿Y con qué cristaloide? Es importante. sí, ya voy, profe, espera. Ok. Listo, en líquidos. Como primera instancia podemos utilizar la solución salina y isotónica de 20 a 30 mililitros por kilogramo. El lactato de Ringer se considera discretamente hipotónico, pero según algunas fuentes se puede usar su administración, al igual que el albúmina al 5%. Todas las soluciones hipertónicas permiten una recuperación más rápida de la volemia. Y también, como algo adicional, está indicada la transfusión sanguínea con grupo O sin conocer la hemoglobina en los pacientes con los siguientes casos. Si tienen lesiones exsanguinantes mayores al 40% de la volemia, y en pacientes que no dio efecto la reanimación con cristaloides. Entonces, para un segundo ahí, las soluciones hipertónicas en trauma no se utilizan de rutina, básicamente porque aumentan la mortalidad. Y dentro de esas soluciones hipertónicas están los almidones. Como no hay una recomendación actual sobre el uso de almidones en traumas y solamente hay una muy débil del uso de almidones, que se llama Etastarch, en trauma militar, por esa razón no lo vimos. Entonces, soluciones hipertónicas no utilizamos en trauma hoy en día. La albúmina al 5% es un coloide, el costo es mucho más alto y al no haber una diferencia importante respecto a los cristaloides, pues es preferible utilizar cristaloides. No hay ninguna diferencia respecto de utilizar solución salina 0.9 o utilizar lactato de Ringer. No existe ningún estudio. Muchos neurocirujanos y más de un intensivista sigue pensando que está contraindicado el uso del lactato de Ringer, lo cual es, a la luz de la ciencia y la evidencia médica, que es como hablamos hoy en día, pues es un absurdo porque no hay ningún estudio que defina esa diferencia a favor de uno o de la otra, así que pueden utilizarse ambos. Por tanto, la reanimación queda en lo mismo. Si el paciente perdió sangre, hay que ponerle sangre. Si el paciente tiene una pérdida de sangre que no es muy grande y se logra estabilizar con la reanimación hídrica de unos 2.000, máximo 3.000 centímetros inicialmente, y con eso logra metas de perfusión, uno pudiera no transfundirlo. De lo contrario, hay que transfundirlo tempranamente. Esa es la estrategia actual del manejo del choque hemorrágico en el paciente víctima de trauma. Y obviamente, si el choque es por otra causa, pues el manejo no son líquidos, sino tratar la otra causa. Listo, dale. Listo. Listo, profe. Bueno, en control y prevención de la presión intracraneana.
Como primera instancia para el control y prevención de la presión intracraneana tenemos el manitol. Manitol es frecuentemente utilizado en la unidad de neurocrítico por su efecto de la disminución de la presión intracraneana. Y se recomienda solo su uso si hay aumento de la presión intracraneana o deterioro neurológico agudo. También hay controversia en cuanto al manitol, ya que puede existir la probabilidad de que haga un efecto de rebote, ya que tiene más probabilidades de atravesar la barrera hematoencefálica. Y como otra instancia tenemos la solución salina hipertónica. Esta actúa como un expansor del volumen y se ha demostrado que es un método eficaz para reducir la presión intracraneana, incluso en los pacientes que no responden al manitol. Bueno, aunque el manitol y la solución salina hipertónica actúan de manera parecida, similar, eh, la, 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 la solución salina hipertónica tiene menos posibilidades de pasar la barrera hematoencefálica. Entonces, tiene menor riesgo de que haga un efecto de rebote. Bueno, las dosis del manitol son de 0.25 a 1 gramo por kilogramo de peso. Y la solución salina hipertónica, las concentraciones van del 2 al 7.5%. Se pueden administrar en bolos de hasta 23.4% de solución salina en caso de deterioro neurológico agudo. Bueno, y los analgésicos Espérate un sedantes ya segundo. como... Esas son las concentraciones que se usan. Ahí no es 2, sino 3. Las soluciones hipertónicas salinas que se utilizan en neurotrauma son del 3%, del 7.5% y del 23.4%. Esas son las 3 concentraciones que tienen estudios. Obviamente, a mayor concentración, o sea, mayor hipertonicidad, menores volúmenes totales en las cantidades que aplicamos. Se aplican en bolos cortos, en poco tiempo, no en infusión continua, y el único que está dentro del plan de beneficios de salud, es decir, que no hay que llenar papelería adicional para formularlo, es la solución salina del 3%. Esa además ya viene comercial, viene preparada, la distribuye en Colombia Corpaul. La solución al 7.5 y al 23.4 toca prepararla, por lo tanto yo requiero idealmente una central de mezclas, que es una entidad, una empresa que puede estar dentro del mismo servicio farmacéutico de un hospital, que es la encargada de diluir los medicamentos, hacer preparaciones magistrales y demás, como estas otras dos. De no tenerla y de quererla usar, pues uno tendría que llevarse en la ambulancia una cantidad de ampollas de cloruro de sodio, que son de vidrio, quebrar entre 20 y 60 ampollas y sacar el líquido de cada una de ellas para envasarla en otra bolsa de solución salina menos concentrada hasta lograr esa concentración. Por lo tanto, pues es física y inclusive administrativamente poco probable que uno pueda llegar a hacer eso. Por tanto, lo que se utiliza en servicios de prehospitalaria avanzada, es decir, con médico a bordo, son la aplicación de solución salina al 3%, bolos del 3%, con previa toma de una muestra de gases arteriales y tirilla de sodio sérico en esa muestra, no a ciegas. Hoy, para la guía de neurotrauma colombiana, no se indica, de hecho está contraindicado el uso de soluciones hipertónicas para la prevención de la hipertensión intracraneana. Listo, profe. Continúo. Sí. Listo. Ya por último tenemos analgésicos y sedantes que, como les había hecho al principio, todo lo que es el dolor, la sudoración, todo esto puede incrementar la presión intracraneana. Entonces, una sedación con analgésicos o sedantes también podría ser como un buen factor para que se siga prolongando. Entonces, como analgesia se recomienda el Fenantil o morfina o cualquier otro opioide como sedación, la benzodiazepina. Profe, ya eso es todo. Fentanil. Qué pena. Fentanil. Dentro de las estrategias de prevención de hipertensión intracraneana, es necesario entender que hay medidas no farmacológicas. Esas medidas no farmacológicas, una de ellas es la elevación de la cabecera de la cama o de la camilla a 30 grados. Si el paciente no tiene sospecha de una lesión raquimedular y yo puedo hacer ese levantamiento de la camilla, lo debo hacer a 30 grados.
eh, si tengo una probabilidad baja de lesión raquimedular cervical, idealmente o no llevar collar, que ya vamos a ver las indicaciones como para no colocarle. Aquí les doy un ejemplo. Una persona que le pegaron con una varilla en la cabeza. Pues la probabilidad que tenga una lesión cervical raquimedular grave que necesite inmovilización constante es baja. Y esa persona quizá yo no le coloque collar, así tenga evidencia de una lesión cerebral grave. Otra vez es la persona que le pegaron un tiro en la cabeza y está inconsciente, tiene una lesión cerebral grave, pero la probabilidad de tener lesiones raquimedulares cervicales, salvo que se haya caído de un segundo piso, de un tercer piso después del balazo, si simplemente estaba en el lugar y cayó en el mismo lugar, sin una cinemática alta, yo pienso que no tiene lesiones raquimedulares adicionales, yo no le pondría collar, entonces durante el traslado yo lo puedo llevar con la camilla, con la cabecera de la camilla levantada y sin collar cervical, evitando que la cabeza quede lateralizada para uno u otro lado, es decir, al que tiene que ir haciendo una especie de restricción manual del movimiento, pero de la cabeza, no de la columna, sino de la cabeza, para que la cabeza no se vaya ni para la derecha ni para la izquierda, que quede muy centrada, ni para abajo tampoco, para evitar ocluir el drenaje de las venas yugulares hacia el núcleo central vascular. Esas serían como dos estrategias no farmacológicas para la reducción de hipertensión intracraneal en prehospitalaria. En prehospitalaria avanzada, el uso de soluciones hipertónicas. Profe, yo también había visto que lo que ya para tratar la hipertensión intracraneana también se utilizaban, creo que era la hiperventilación el tratamiento con hipotermia, pero esos estudios también no tienen como un resultado verídico, entonces no los coloqué porque no sean pruebas eficaces. La hiperventilación es eficaz, pero el paciente sí o sí tiene que estar intubado. Debe estar idealmente conectado a ventilación mecánica, que es el ventilador el que maneje la verdadera hiperventilación. Hiperventilar es que haya una ventilación cada 3 segundos, no es a toda velocidad, sino una cada 3 segundos, para lograr una frecuencia de 30 respiraciones por minuto. Y tiene una efectividad bastante buena, pero de muy corta duración, unos 30 minutos. Entonces, en esos 30 minutos yo tengo que haber definido estrategias adicionales, que es la evacuación del hematoma, si ese es el caso, es decir, llevarlo a cirugía y drenarle el hematoma, o la colocación de un catéter de derivación de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Un catéter de medición de presión intracraneal, pero que queda insertado dentro de uno de los ventrículos laterales para yo poder abrirlo y literalmente sacarle todo el líquido cefalorraquídeo que tenga y de esa forma disminuir. Si recuerdan la, la, la doctrina de Monro-Kelly, pues si yo reduzco alguno de los volúmenes, se reduce la presión. En este caso, si tengo un hematoma, yo reduzco el volumen de líquido cefalorraquídeo porque el de cerebro es muy difícil y porque el de la sangre no va para más. Esa es una de las estrategias que yo tengo. Entonces es una medida transitoria, el paciente debe estar intubado, yo debo tener gases arteriales previos y durante el proceso, para no pasarme, yo debo estar idealmente conectado a ventilación mecánica invasiva, para que sea la máquina la que defina la frecuencia real de la ventilación y no de forma manual, que tiene más posibilidad de errores. Y con hipotermia, pues definitivamente por ahora no hay nada que no vale la pena discutirlo. Muy bien. Seguimos con... Seguimos con... porfa, me pasas lo de anfitrión sí, a sala virtual 13, por favor. Profe, ¿cómo hago eso? Se basa en participantes y a la derecha hay como una flechita casi pegada al borde de la pantalla del celular. Allí dice más, dice nombrar a sala virtual 13. Hospedador, creo que dice.
Puede mirar si ya. Sí, ya. Ah, espera. No, nombraste fue a JP Pena, es sala virtual 13. Ah, sí, Entonces, ya lo encontré. pero ya no te da, entonces ya me lo me tocas a mí por acá. Ah, qué pena. Estoy en el celular y estoy en el computador. Estoy- Pero todos los temas vamos a exponer hoy o qué. Sí, todos. Todos. Muy bien. Cuando hablamos de trauma de columna, hablamos de lesiones que van a comprometer principalmente el componente óseo de la columna y el componente neurológico de la columna. Y en ese componente neurológico yo puedo tener compromiso de la médula espinal como tal, de las raíces nerviosas dorsales o ventrales, o de los nervios periféricos. Pero usualmente la lesión de nervio periférico muy cercana a la columna vertebral se evalúa aparte. Hay que entender que obviamente es una estructura que tiene unos elementos anatómicos adicionales, un componente vascular muy importante, que tiene unas áreas de circulación de líquido cefalorraquídeo y que se mantiene estable gracias a ligamentos muy potentes y a una serie de elementos musculares que son variables a lo largo de la columna vertebral como tal. Van a ser unos en la región cervical, otros en la región torácica alta, media, lumbar, en fin. Y que todo este componente pues empieza sobre la primera vértebra cervical sobre C1 y va a finalizar en el sacro, que es básicamente una fusión de vértebras, todas las vértebras sacras y coxígeas están fusionadas en una sola, formando el sacrocoxis. Algunas personas tienen aún algunos pedacitos, algunas vértebras, por decirlo así, muy pequeñas, que pueden estar no fusionadas o inclusive pueden tener una vértebra lumbar adicional. Pueden tener 6 vértebras lumbares. Eso pues no es lo más común, pero pues sí lo ve uno por ahí. Entonces la columna cervical es muy importante porque pues ahí van los masajes, son más ricos ahí que en el resto del cuello. Por los exámenes, más de uno. Ahorita en la virtualidad pues no hay que hacer tanto esfuerzo cervical. Y obviamente porque parte de la mecánica corporal se va a ver reflejada en los movimientos de la cabeza. La posibilidad de sufrir lesiones dependerá, como en todos los casos del trauma, de la actividad que esté desarrollando cada persona. Son comunes las lesiones raquimedulares en actividades deportivas, principalmente las cervicales, básicamente porque la columna cervical tiene unos rangos de movilidad más amplios que el resto de la columna, eso le aumenta su nivel de exposición y por tanto de riesgo. Dependiendo de el mecanismo de trauma y la cantidad de energía involucrada, pues será la posibilidad de sufrir o no lesiones. Otra lesión, no sé, yo no sé si esto es deporte o no es deporte, pero pues para el caballo sí, para el jinete no sé qué tanto, pero si vemos lo que continúa acá, y es la posibilidad de que a ese jinete le caiga encima un animal de, no sé, 400 kilos quizá o más. Y la posibilidad de que le caiga de muchas formas, y dentro de esas muchas formas es que esté en una posición muy similar, con sus rodillas todavía sobre tierra, y no todo el abdomen. Entonces, además del trauma cerrado tóraco-abdominal que va a tener, además del trauma de la cabeza que puede llegar a tener, pues también se va a comprometer la columna cervical y quizá toda la columna vertebral
si sufre este tipo de trauma por trauma contuso más aplastamiento. Dependiendo de la forma en cómo se lesione la columna, pues vamos a ver cuáles son los mecanismos. La epidemiología, por supuesto, siempre es variable, igual que en todo tipo de trauma, dependerá de quién hizo el estudio, dónde hizo el estudio, qué tipo de población era, si tienen violencia o no tienen violencia, en fin. En los Estados Unidos, 50 casos por millón de habitantes, en Canadá 15, en Australia 22. La relación es una relación 4-1 hombres-mujeres. El 80% de las lesiones raquimedulares son en hombres y tienen que ver, por supuesto, con las actividades deportivas, actividades de riesgo y en esas actividades de riesgo pues están todas las que se asocian a violencia, violencia callejera, participación en incidentes de guerra, en fin. Una cuestión que es bastante preocupante de este tipo de patología es que 2 de 3 casos se dan en personas menores de 40 años, con un promedio de edad de los 24 años, básicamente por la participación, de nuevo, en actividades deportivas de riesgo y en otros eventos de riesgo como manejar más rápido, manejar más imprudente. Hay un estudio no publicado de la Universidad del Valle y del Hospital Universitario del Valle que hicieron respecto de lo que sucede con este tipo de pacientes. En un rango de tiempo que ellos evaluaron hace ya unos casi 20 años, encontraron que el 53% de los pacientes que ingresaban al Hospital Evaristo García del Hospital Universitario del Valle estaban o casados o con una relación estable. 64% de ellos estaban empleados. Pero después de la lesión, el 50% se separan de sus parejas. No es que peleen y tengan problemas, no, sino que los abandonan, los dejan, porque muchos aspectos de su vida marital, de sus expectativas y de su vida sexual pueden cambiar después del trauma. Y solamente 1% de un seguimiento que hicieron como a 2 años y medio había logrado casarse. O sea, lo cual, teniendo en cuenta que el 53% estaba ahí en ese rango entre casado y relación estable, pues el que no estaba casado, pues no se casó prácticamente. Los costos, siempre que revise uno costos y vea la literatura americana, ellos tienen unos costos altísimos de salud porque todo lo cargan de forma exagerada y porque hacen una medicina basada en exámenes y no una medicina práctica. Entonces, los costos son bastante inflados. Allá hay unos costos directos que tienen que ver con toda la atención del paciente de 3.400 millones y unos costos indirectos de 2.200 que tienen que ver con los días de incapacidad, con los días de afectación familiar y los gastos adicionales que tiene que hacer la familia, de estarse desplazando al hospital, de comer por fuera de su casa, de pagarle a alguien para que cuide a los niños, de desplazarse hasta ese lugar, en fin. Los costos por rehabilitación para una persona que tiene pérdida de la movilidad de sus extremidades inferiores es de $85.000 por paciente y la persona que tiene pérdida de la movilidad de las 4 extremidades de $120.000. Los costos para los cuidados de por vida son para pacientes parapléjicos de $200.000 y tetraplégicos o cuadruplégicos de $600.000 por persona. Las causas, y esto es bastante general, son incidentes de tránsito, 40%, caídas un 20% y heridas por arma de fuego un 15%. Entonces, las causas más importantes para lesión raquimedular. Los días en los que ocurren las lesiones son principalmente días festivos, domingos y festivos, fines de semana en general, incluido el sábado, y hasta el 40% de este tipo de lesiones están relacionadas con consumo de alcohol y estupefacientes. Es decir, gran parte de lo que tiene que ver con incidentes de tránsito, pues tendrá que ver con alcohol y estupefacientes, igual que las heridas por arma de fuego. Y hay que entender que en incidentes de tránsito no solamente hablamos de conductores de algún tipo de vehículo, sino también de peatones, donde estar bajo
efectos de alcohol o drogas y estar caminando por la calle, pues expone a esa persona a ser víctima de un incidente de tránsito, a ser atropellado. Respecto de la porción anatómica comprometida, en los adultos la más común es la columna cervical, 55%. Se sigue la columna torácica, después la unión toracolumbar, es decir, la unión entre T12 y L1, y le sigue la región lumbosacra. En niños, igual la más común es cervical, pero ya no en un 55, sino en un 42%. Sigue la torácica y finalmente la lumbar. Dentro de todos los traumas, el trauma cervical, de todos los traumas, ocupa el 4.3% y la edad de presentación está entre los 15 y los 44 años. Son edades muy tempranas, por lo cual van a generar unos costos de años de vida saludable y de años de vida productiva muy altos, porque todavía le quedan a estas personas muchísimos años más por vivir, que ya no van a vivir igual, y por trabajar, que ya no van a trabajar igual. Entonces no van a tener una producción tan importante y eso afecta obviamente a todos los países y todas las sociedades. El toracolumbar 6.3% y es principalmente en pacientes mayores de 60 años y aquí hay un sobreregistro quizá porque algunos pacientes ancianos tienen lesiones vertebrales por desgaste de la columna. Usualmente son pacientes osteopénicos, en los que sus huesos están muy porosos, donde traumatismos menores, esfuerzos menores o inclusive sin ningún tipo de esfuerzo, una vértebra colapsa, igual que un edificio, como que le fallan los cimientos, la vértebra colapsa sobre sí mismo. Esto pues se denomina una fractura vertebral, pero es una fractura patológica, por eso tiene un porcentaje más importante. O sea, no es el mecanismo usual de trauma. El trauma raquimedular ocupa del total, ahora sí total de todas las lesiones de trauma, el 1.4% de los pacientes, es decir, afortunadamente no es muy frecuente y tiene una muy alta relación con el politrauma, es decir, es más fácil verlo en un paciente que sufrió un traumatismo múltiple a verlo como un evento incidental o solitario. Respecto de compromiso o no del tejido nervioso, el 20% de las lesiones son completas, es decir, hay una pérdida total de la sensibilidad, la motricidad y los reflejos miotáticos del paciente por debajo del nivel de la lesión. Un 55%, un poco más de la mitad, va a tener lesiones incompletas. Ahora que veamos las escalas de clasificación del trauma raquimedular, pues veremos que hay un rango muy amplio, desde tener un compromiso un compromiso sensitivo parcial, a tener un compromiso motor muy, muy denso, es decir, con casi nada de movilidad, una movilidad que no va a ser útil para desarrollar tareas y que va a ser difícil la rehabilitación. Y uno de cada 4 pues no tiene lesión, es decir, puede tener fracturas, puede tener luxaciones, subluxaciones, es decir, compromiso del tejido muscular, óseo o inclusive vascular, pero sin compromiso del tejido nervioso. Este es un gráfico que nos muestra la proporción de las lesiones de trauma raquimedular según la edad. Vemos aquí que empieza casi desde los 15 años, hace un pico muy importante a los 20, se mantiene en ese rango y después de los 40 años empieza a bajar hasta que hay un aumento otra vez por aquí en la senectud de 70 a 80. Aquí las personas todavía son bastante activas, entonces por eso es más fácil que se caigan, que se lesionen, todavía de pronto manejan. Entonces, puede que con mecanismos de trauma menores tengan lesiones, por eso están en este punto y finalmente baja hacia el final de la vida. El trauma toracolumbar, hay que entender que este componente de la columna torácica y lumbar es bastante rígido, es decir, yo no puedo girarme 180 grados con mi columna torácica, sino cuando mucho unos 90, quizá unos 100 grados hacia un lado y hacia el otro,
con entrenamiento unos cuantos grados más, pero no puede hacer un giro completo de 180, salvo que tenga algún tipo de enfermedad del tejido conectivo, como un síndrome de Marfan o un síndrome de Ehlers-Danlos. Las porciones donde vamos a tener más lesiones tienen que ver con la unión toracolumbar, este sitio donde se une la última vértebra torácica T12 con la primera vértebra lumbar. Ahí vamos a tener el 52% de las lesiones, solo torácica 16% y lumbar el 32%. Esta es la distribución por edades. Vemos pues que tiene un comportamiento muy similar. Entre esta franja de los 20 años empieza a subir. Y como vimos ahorita, hay una franja muy importante después de los 70 años, donde empiezan a acumularse las fracturas patológicas. Hasta un 46% de las traumas raquimedulares van a tener lesiones completas. Esta es otra estadística de Cali. Este es del hospital universitario. El 5% de los pacientes con lesión cerebral traumática tienen un trauma raquimedular asociado. Esto es de nuevo Cali. 25% de los pacientes que tienen trauma raquimedular tienen lesión cerebral traumática, o sea que hay que buscarla. Sí, veíamos que en el mundo es como el 1.4, pues acá para el nivel de violencia que tenemos es más alto, 5%, hay que mirar si sigue igual o no. Además, esa era una institución universitaria, es decir, que le van a llegar remitidos muchos pacientes, cosa que no sucede en el resto, digamos que no es el comportamiento igual de la sociedad. 25% de los que tienen trauma raquimedular tienen algún tipo de lesión cerebral, es apenas pues considerable, básicamente porque si la columna se movió a gran velocidad y se desaceleró, lo más probable es que lo que está pegado a ella y no está fijo haya sucedido lo mismo, que es la cabeza, pues tengo una probabilidad alta de tener lesiones cerebrales. 10% de los pacientes que tienen una fractura cervical tienen una segunda fractura no contigua en la columna. Y esto es importante entenderlo para absolutamente todos los pacientes con trauma vertebral. Siempre que ustedes encuentren una fractura vertebral, hay que pensar que tiene otra segunda en otro lado, que hay probabilidad de tenerla. Hay que buscarla y manejar al paciente como tal. Por eso veremos cuáles son las indicaciones de manejo de collar y de manejo de tabla. La estancia hospitalaria en promedio de estos pacientes es una semana en la unidad de cuidados intensivos y entre 2 y 4 semanas en el servicio de hospitalización, hasta que le hacen la cirugía de fijación y finalmente se va para la casa a continuar la rehabilitación. De nuevo, datos de Cali, hace casi 20 años, cada mes tenían 6 pacientes que terminaban en paraplegia y un paciente tetrapléjico mensual. Una cifra aterradoramente alta. Cada año entonces 72 parapléjicos con 12 tetrapléjicos. En estudios realmente viejos, estamos hablando de los años 60, aparece un reporte que mencionaba que hasta el 5% de los pacientes que llegaban a las salas de emergencias tenían o aparición de síntomas neurológicos, es decir, déficit, o empeoramiento del déficit después de llegar al servicio de urgencias. Eso demostró en aquella época que el manejo que se daba a los pacientes víctimas de trauma con trauma raquimedular era subóptimo, que posiblemente se estaban haciendo maniobras equivocadas en la calle y en el transporte, de modo que el paciente que tiene una lesión estable pues terminaba en una lesión completa o una lesión incompleta medular. 5% es un valor muy alto. A partir de esto, que es iatrogenia, a partir de este reporte, en esa época, es de donde se derivan la serie de recomendaciones de inmovilización cervical y espinal estricta, cosas que veremos ahora se han desvirtuado en los últimos 20 años y hemos tenido un cambio profundo respecto de la idea de si inmovilizamos o no, si eso sí existe o no, y de realmente qué pacientes debemos hacerlo y en qué pacientes no es adecuado hacerlo. Ya en Medellín, en epidemiología del Hospital Universitario San Vicente Fundación, cuando era de Paul,
tenía un comportamiento diferente. Ustedes lo pueden ver aquí. 63% de las lesiones eran por violencia, de lo que le llegaba al San Vicente Fundación, que entendemos es un hospital de trauma. Si uno piensa en trauma en Medellín, piensa en San Vicente Fundación. Entonces, allá para esa época, más o menos el 2003, esa era la epidemiología de lo que ellos tenían como trauma raquidialar. Un altísimo, altísimo porcentaje de participación con pacientes derivados de violencia, altísimo. Después venían las caídas, otro tipo de traumatismos, y los incidentes de tránsito tenían por allá un 7.8. Entonces, en ese estudio pequeño, pero importante de la epidemiología local, pues vemos un aspecto muy importante que define el tipo de institución que es el San Vicente Fundación para ese entonces, ahorita quizás se ha reducido un poco, y la forma en cómo se vivía la ciudad en ese momento. El ATLS menciona desde siempre, creo yo, que todo paciente que tenga un politraumatismo, yo sospechar que tenga una lesión raquimedular. Sospechar no es decir que ya diga que sí la tiene y haga todo pensando en que sí la tiene, no. Debo sospechar que la tiene. Ahora lo que sigue es definir cómo evalúo yo si mi paciente requiere o no inmovilización y si esa sospecha a priori, antes de evaluarlo, persiste o no persiste. Desde el punto de vista anatómico, ¿alguien tiene este tema? No, ¿cierto que no? No. Movilización, semiología, no, ok. Desde el punto de vista anatómico, la columna vertebral entonces consta de 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares y el componente sacrocoxígeo, que son más o menos 5 y 3 a 5 coxígeas. Tiene la mayor movilidad, lo va a tener la columna cervical, que permite hacer, ya vamos a ver los movimientos que permite. Las columnas torácica y lumbar pues van a tener una posibilidad de movimientos mucho menores. Viendo ya más de cerca, en un corte anterior izquierdo, o sea, como de medio bisney, vemos aquí una vértebra posiblemente torácica o lumbar. En esta porción anterior está el cuerpo vertebral. Acá está el de la siguiente vértebra. Entre ambos está el disco intervertebral que permite precisamente esos movimientos de la columna sin que haya desgaste temprano del hueso. Cuando el disco se lesiona, se calcifica o se degenera, pues empiezan a haber molestias de dolores dorsales crónicos, recurrentes, intensos, entre otros. Por detrás, en todo el componente posterior, entonces van a estar los procesos o las apófisis transversa y espinosa, las transversas a los lados, la espinosa atrás, y justo en la mitad está el canal medular. El canal medular discurrirá entonces la médula espinal, protegida igual que el cerebro, porque es una continuación del cerebro, por las meninges. Recordemos, dura madre, aracnoides y pía madre, de afuera hacia adentro. Ese es un corte superior de la vértebra, el cuerpo vertebral que está por delante, los procesos o las apófisis transversales, la apófisis espinosa y en la mitad va a quedar un canal que es el canal o foramen vertebral. Y esto que vemos acá son las carillas articulares para las costillas. Quiere decir que esta es una vértebra dorsal. Otro corte similar hecho a través del cuerpo vertebral, entonces ya vemos las relaciones como tal. Lo que vemos en azul es la capa meninge más externa, que es la dura madre. Muy pegada va a estar la aracnoides y adherida a la médula está la pía, ¿sí? Entonces, entre la aracnoides y la pía vamos a tener líquido cefalorraquídeo. Y es ahí donde llegamos cuando necesitamos hacer una punción lumbar para toma de muestra de líquido cefalorraquídeo o cuando se pretende dar anestesia raquídea o anestesia subaracnoidea. En algunos casos
principalmente para analgesia continua, se colocan catéteres que quedan acá, en este espacio, en este cojinete de grasa, por fuera de la dura, que son los catéteres epidurales que permiten hacer una infusión de medicamentos que caen en este punto y pasan a través de la meninge de forma controlada, generando analgesia. En dosis muy altas, pues generan anestesia, pero permite tener el catéter permanentemente allí. Yo no puedo mantener un catéter acá adentro, porque entonces puedo desarrollar al paciente una meningitis vertebral, que como todo esto está comunicado con el cerebro, terminará en una meningoencefalitis. Entonces, por esa razón yo no puedo tener catéter acá adentro, sino que lo dejo acá afuera. Y cuando hacemos punciones lumbares, las hacemos a través de los orificios, que ya lo vamos a ver quizá en otro corte, y entramos de forma lateral. Entonces, este es el punto. En la zona central va a estar la médula espinal, que tiene esta conformación. La sustancia blanca, en este caso, es periférica, y la sustancia gris es central. Esta sería la distribución. A partir de la médula espinal, pues salen los nervios espinales, que formarán, inicialmente forman raíces y posteriormente en algunas porciones forman plexos. Los mecanismos de lesión dependen de la actividad que esté haciendo la persona, del tipo de traumatismo, de la cantidad de energía involucrada y de los vectores de fuerza. Y aquí vamos a hablar entonces de esos mecanismos de lesión de columna vertebral. Los vimos en cinemática del trauma. Y me gusta preguntarlos. Entonces, toda la columna tiene movimientos de flexión y de extensión. Flexión es hacia adelante. Agarrarse los pies es hacer una flexión de toda la columna. Extensión es hacia atrás, lo cual es independiente de las curvaturas normales de la columna, de las lordosis y sifosis fisiológicas. Flexión hacia adelante, extensión hacia atrás. Entonces, todo mecanismo que genere lesión de la columna por un movimiento de extensión excesiva se llamará lesión por hiperextensión o mecanismo de lesión por hiperextensión. Es un excesivo movimiento hacia la parte posterior. Como les digo, se puede dar en cualquier parte de la columna, lumbar, torácica o cervical. Contrario de hiperflexión, que es lo contrario, un movimiento excesivo hacia adelante, como en este caso, por ejemplo. Puedo tenerla acá, puedo tenerla aquí o puedo tenerla cervical. Hiperextensión, hiperflexión. Otro mecanismo que aplica también para toda la columna, pero que va a ser más frecuente encontrarla en la región cervical, toracolumbar y lumbar, son las fracturas compresivas. Este mismo mecanismo es el que sucede en los pacientes ancianos que hacen fracturas patológicas, que se fractura el cuerpo vertebral y se aplasta. Es literalmente eso, comprimir una vértebra. Queda comprimida y esos fragmentos se pueden introducir hacia el canal medular y lesionar la médula espinal, lo cual es poco frecuente en los ancianos. En ellos comprimen usualmente las raíces, pero en el trauma sí es muy frecuente. Una de las lesiones más comunes, tristemente comunes, es una lesión combinada que ocurre cuando las personas se zambullen o clavan en aguas llanas, en aguas que tienen poca agua, sin antes calcular qué tipo de salto van a dar. Usualmente son personas que hacen este tipo de lanzamientos para zambullirse sin poner las manos para protegerse. Resulta que la técnica de clavar en una piscina, en el buen sentido de la palabra, la técnica de clavar en una piscina implica poner las manos de frente, no solo para cortar el agua y reducir y poder mejorar el perfil con el que el cuerpo entra al agua, y de esa forma romper la tensión superficial y entrar, es decir, no quemarse, sino además mantener las manos adelante por si acaso mi cabeza se está dirigiendo hacia una superficie dura como el piso, ¿sí? O algo más, o una persona, o una piedra, y de esa forma proteger mi cabeza y mi columna. Es mejor yo fracturarme ambas manos que fracturarme la columna o partirme la cabeza y lesionarme. Entonces, en ese mecanismo de trauma que es tristemente muy común y se ve sobre todo en personas muy jóvenes,
Usualmente son muchachos que van ese día al paseo de río y entonces les gusta tirarse desde la piedra, pegan el salto y caen sin protección de la cabeza. Tienen este tipo de lesiones. Una lesión raquimedular se da por compresión de la columna, en este caso cervical. Usualmente se asocia a lo que ven en la imagen. Ahí no solamente hay un mecanismo de compresión de que sea duro, sino que además la cabeza hace un movimiento de hiperflexión. Es un mecanismo combinado. También sucede cuando la persona salta, por ejemplo, de un segundo piso, como la foto GIF que vemos de las chicas que van a tirarse a una piscina y una cae justo en el borde. Cuando caen de pie, ¿sí? Sobre todo si caen sobre los talones, toda la energía que reciben los calcáneos sube hacia la región lumbar y fácilmente puede generar fracturas por compresión de la columna lumbar. Entonces es ahí donde más frecuente vemos ese tipo de fracturas. Voy a avanzar para ver la última, porque ese es el opuesto a la compresión y es la distracción. En este caso no es distracción de estar distraído, sino distracción de disminuir la fuerza de tracción. Y es lo contrario, es estirar la columna. Hay unas máquinas que utilizaban los antiguos ejércitos chinos, unas máquinas de tortura que después heredaron los europeos durante la era feudal, en la que amarraban al prisionero de pies y manos y lo iban estirando a poquitos para generarle lesiones vertebrales. Lo que hacían los chinos es que amarraban los pies y las manos de su víctima, los pies a un caballo, las manos al otro, y los ponían a galopar súbitamente los caballos para tratar de partir la persona en dos, lo que generaba una lesión por distracción. Este tipo de lesión por distracción es la que vemos en los pacientes ahorcados, en las que la columna, el peso de la cabeza queda sostenido acá, pero el resto del peso del cuerpo lo ala hacia abajo, generando la lesión por distracción, usualmente una fractura por arrancamiento de los ligamentos de C1 sobre C2 y C3, y eso es lo que genera la lesión. Entonces ahí tengo hiperflexión, hiperextensión, compresión y distracción. Sigue otro movimiento. Una pregunta rápido. Sí. Entonces, las personas colgadas mueren más rápido porque se desconecta por ahogamiento. Depende de si se lanzan o no se lanzan. Usualmente las personas que se suicidan en apartamentos, casas y demás, amarran una cuerda al armario, a una puerta, y aún pudiendo tocar el piso, pues se sueltan de forma que mueran por asfixia. La persona que se cuelga de un árbol o se tira por una ventana amarrado, esa persona sufre una lesión por distracción y tiene una muerte, un mecanismo de muerte que puede ser o por la lesión medular o por asfixia. No hay forma de saber cuál de los dos lo va a matar o si los dos van a ocurrir simultáneamente. Ok. El otro mecanismo de lesión es el estrés lateral o el movimiento de flexión lateral. Y es este que vemos acá, en el cual habrá una porción de la columna que va a estar sometida a distracción y una que va a estar sometida a compresión. El lado sobre el cual se está girando va a tener una compresión en este lugar y el otro una lesión por distracción. Pero como tal, este mecanismo solo se denomina de estrés lateral. Y finalmente está el mecanismo rotatorio, y es en el cual hay una excesiva rotación del tronco o la cabeza y el cuello, y es el típico de las películas, que llegan donde la persona y le hacen un giro brusco de la cabeza. Usualmente, pues como obviamente son actores, entonces no les genera una fractura aguda de su columna para matarlos, entonces usualmente el movimiento es menor. Si lo hicieran real, pues tendrían que hacer un giro muy brusco de la cabeza más allá de los usuales 90 grados que permite hacer la rotación de la cabeza para permitir esa lesión. Ese mecanismo de rotación, pues es muy fácil verlo en eventos de trauma, porque la cabeza funciona como un pivote, se mueve para todos lados, entonces fácilmente vamos a tener mecanismos
de hiperflexión, hiperextensión, estrés lateral asociados a un movimiento de rotación. Entonces, rara vez, las lesiones cervicales van a ser por un solo mecanismo. Lo más usual es tener mecanismos múltiples. La columna torácica y lumbar van a tener mecanismos de hiperextensión, hiperflexión, compresión, estrés lateral y distracción, pero solo la cervical va a tener este mecanismo de rotación. Es la única columna que permite hacer movimientos rotacionales. ¿Listo? Pues son 6 tipos de lesión raquimedular, mecanismos de lesión raquimedular, de los cuales 5 aplican para toda la columna y solamente rotación tiene que ver con el cervical. Es lo mismo, extensión, compresión, hiperflexión. Vemos aquí, atentos ahí. Se pixeló, bueno. Ahí se ve que, no sé por ahí, la persona va manejando sin cinturón de seguridad y finalmente sale contra el parabrisas. Tiene unos movimientos de flexión lateral, hiperflexión y un componente rotacional importante. Cuidado. Tiene un mecanismo que vemos doble. Lo primero es que tiene un trauma occipital y en el trauma occipital pues la cabeza no se va más hacia atrás, de hecho se va hacia adelante. Entonces tiene un mecanismo que puede ser por compresión y por hiperflexión, mientras que su columna torácica y lumbar va a tener un mecanismo de hiperextensión, van hacia atrás. Entonces este paciente puede tener, además de la lesión del cráneo, una lesión de su columna lumbar y una lesión de su columna toracolumbar. Este paciente, no sé por qué en Zoom se lesionan las photogifs. Este paciente hace un giro en el aire y básicamente queda acostado a la fuerza sobre esa barra. Tiene un trauma cerrado toracoabdominal, posiblemente la lesión vertebral torácica y lumbar no sea muy importante. Va a tener obviamente una lesión de la cara. Habría que mirar si tiene lesión cerebral o no asociada. Va a tener una lesión genital externa y puede tener fractura pélvica, pero posiblemente no va a ser una fractura importante. ¿Por qué? Pues porque no hay mucha energía involucrada como para tener una lesión grave de la pelvis. Pero sí tiene un movimiento inicial en el que se desacelera la columna cervical y al desacelerarse súbitamente contra la barra, el siguiente movimiento que hace la cabeza es devolverse, irse hacia atrás en hiperextensión cervical y volver otra vez a golpearse. Ese rebote que hace ahí va a generar una lesión por hiperextensión parecida a la que ocurriría si yo voy en un automóvil y me chocan de atrás. Este paciente cae de una altura considerable, yo diría que son casi unos 4 metros, casi, y su columna cervical está a la estatura de él, o sea que si son 4 metros de ahí, pues súmele los, no sé, 1,70 m que tenga por ahí hasta los hombros, que se ve que es un muchacho alto, pues su cabeza se está cayendo de 5 metros. La columna cervical sufre un proceso de desaceleración de los mismos 5 metros. Adicional a la fractura de muñeca o codo que pueda tener, adicional al trauma cerebral que evidentemente tiene, él queda inconsciente, con los ojos abiertos, tiene un trauma en la región temporal, tiene un altísimo riesgo de desarrollar un hematoma epidural. Además, tiene un movimiento de estrés lateral o de flexión lateral, que inicialmente va a ser rápido hacia la derecha y después rápido hacia la izquierda al devolverse. Y puede tener un componente rotacional importante. Que ya lo hemos visto muchas veces, este paciente tiene entonces, lo primero es que cae sobre sus pies mal, puede tener una lesión lumbar principalmente por la forma de caer. Después gira hacia adelante a gran velocidad, apoyándose primero sobre su cabeza, dependiendo de si su cabeza alcanzó a doblarse en flexión, pues tendrá una lesión por hiperflexión. Si no, puede tener una lesión compresiva y si se fue hacia atrás, pues peor porque puede estar prácticamente muerto en los siguientes
segundos, si la lesión fue por hiperextensión con ese mecanismo de trauma. Y obviamente tiene un componente rotacional adicional. Entonces puede tener hiperflexión con compresión o hiperextensión con compresión adicional a la lesión de la columna torácica. Entonces, si ustedes ven en todas estas imágenes, vemos que los pacientes tienen riesgo de tener lesiones múltiples de la columna en diferentes partes. Este fue el que les mencioné ahorita, la niña salta, cae de pie, toda la energía sube por sus talones rápidamente a la columna lumbar, ahí. Y adicional a ello, pues sigue cayendo el tronco hace una flexión anterior, pues además de tener una fractura por compresión lumbar, puede tener una lesión por hiperflexión de la columna toracolumbar, hiperflexión hacia adelante, y una lesión por hiperflexión adicional de la columna cervical. La cabeza se mueve rápidamente contra las rodillas, de hecho, y ahí se estrella. No vemos cómo termina de caer, tiene un trauma directo sobre la región toracolumbar, y hay que entender que si sigue cayendo más metros, pues su columna cervical definitivamente tiene algún proceso de desaceleración en algún momento, y dependiendo de la superficie en la que caiga, tendrá un compromiso adicional en otras porciones. Que también lo vimos, tiene un trauma directo en la región toracolumbar, más lumbar que torácica, y el mecanismo es por hiperextensión, va hacia atrás. Y adicional, si ustedes ven, la cabeza rápidamente se mueve muy hacia atrás, tiene un mecanismo de hiperextensión. Antes de ello, le alcanzó a hacer un giro de la cabeza hacia la derecha. Por tanto, va a tener un mecanismo combinado de estrés lateral, de rotación y de hiperextensión cervical. Es decir, que tiene, a pesar de que el trauma inicial en la región lumbar, tiene una lesión cervical asociada con 2 o 3 mecanismos de trauma para esa porción. Muy bien. Muy bien, muy bien. Dentro del manejo, vamos a tener el manejo que es igual en todo lado del trauma, quizá ABCD, igualito, 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 entendiendo que aquí la columna participa en la A, en la columna cervical, y participa en la D, de déficit neurológico, y participa en la E, de exposición para poder ver toda la columna con control de hipotermia. Aparece en muchas partes, ¿sí? Muy bien, empecemos con lo de restricción de movimiento espinal. Collares, empecemos por collares cervicales, antes de esto. ¿Cuándo sí y cuándo no usar collar? ¿Quién dijo yo? A mí me toca ese tema. Escucho por allá súper pasito. Ya voy a mirar, bro. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Bro, ya me escucha mejor. Ahora sí, pero no tengo por acá. Mateo ya te dice hospedador para poder compartir pantalla. ¿Están viendo la pantalla, bro? Sí, ya. Muchas gracias, apreciado Luis. También un abrazo de mi parte, mi gratitud y también mis mejores deseos para todo el pueblo uruguayo. Sabemos que tienes un compromiso de dirigente del país, así que mi gusto también de sobre una pregunta. Creo que mucha labor ha sido un momento de cumplir. Sí. En cuanto a la parte pues, fisiológica, dependiendo del tipo de zona de impacto, tiene como un problema, por ejemplo, si es toracolumbar, afectaría más como al sistema simpático, pues como eso, o eso afecta lo que sea.
Ya vamos a ver lo de choque neurogénico en un momentico. ¿Listo? AR. Profe, espera un momentico que es que me cerró todo. Listo, dale. Pues, vamos a ver entonces ahorita inmovilización cervical versus restricción manual. ¿Este es el que tú tienes o es collar? A mí me tocó lo de restricción y la inmovilización cervical. ¿Quién es que Pues tiene collares? Como lo de... No, profe, yo soy el que tengo inmovilización cervical. Uno tenía collares cervicales, era escribir los collares, el Filadelfia. Yo tenía lo de restricción, que eran los criterios de cuándo sí, cuándo no. Pero a mí me tocó, vea, le digo lo que a mí me tocó. Inmovilización cervical versus restricción manual y lo de las guías del Ministerio de Salud. ¿Y cuándo no usar collar? Sí. Listo. Entonces, inmovilización cervical. Es el mecanismo mediante el cual se lleva a cabo la inmovilización del cuello o más específicamente de la columna cervical, con el objetivo de prevenir lesión. Tu pantalla. Ahí ya la ven. Ahora sí. Pero bueno, entonces es el mecanismo mediante el cual se lleva a cabo la inmovilización del cuello o más específicamente de la columna cervical, con el objetivo de prevenir lesiones en la médula espinal. Este se aplica en todo paciente politraumatizado grave, inconsciente o con otros tipos de síntomas, ya por alcohol o por sustancias alucinógenas o intoxicaciones. Esta inmovilización se mantendrá hasta ser descartada mediante los rayos X. Entonces ahora ya se habla de restricción del movimiento espinal. El control manual y la colocación de un collar son indispensables en el abordaje inicial de un traumatizado. Si las técnicas actuales limitan o reducen el movimiento indeseado de la columna vertebral, no proporciona una verdadera inmovilización espinal. Por esta razón, el término restricción de la movilidad espinal ha ganado adeptos a la inmovilización espinal. Aunque ambos términos se refieren al mismo concepto, el objetivo de la restricción de movimiento espinal y la inmovilización espinal en el paciente traumatizado es minimizar el movimiento no deseado de la columna vertebral potencialmente lesionada. Entonces, la restricción de movimiento espinal el comité del Colegio Estadounidense de Cirujanos, el Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencia y la Asociación Nacional de Médicos han ofrecido previamente una guía variada sobre el papel de los tableros o camillas rígidas y la inmovilización de la columna vertebral. Esta guía está destinada al personal de la salud y tiene 10 puntos de consenso. Los puntos de consenso son el primero. Las lesiones inestables de la columna pueden progresar a lesiones neurológicas graves por movimiento excesivo. Si bien las técnicas, si bien los tableros se han usado históricamente para intentar la inmovilización de la columna,
La restricción, me perdí. La restricción de la movilidad espinal también se puede lograr mediante el uso de una camilla, una férula de vacío, una cuna de ambulancia u otros dispositivos similares al que el paciente está asegurado de manera más segura. Las indicaciones de las que se hablan después de un traumatismo severo incluyen nivel de conciencia agudamente alterado, por ejemplo, un Glasgow menor de 15, evidencia de intoxicaciones, dolor y o sensibilidad en la línea media del cuello o la espalda, signos y o síntomas neurológicos focales, por ejemplo, entumecimiento o debilidad motora, deformidad anatómica de la columna y circunstancias de lesiones distractoras, por ejemplo, fracturas de huesos largos, lesiones por deformaciones o aplastamiento, quemaduras grandes, angustia emocional, barrera de comunicación, entre otros, o cualquier lesión similar que afecte la capacidad del paciente para contribuir a un examen confiable. Cuando este indicado debe aplicarse a toda la columna vertebral debido al riesgo de las lesiones no contiguas. Un collarín cervical del tamaño apropiado es un componente crítico de la restricción manual espinal y debe usarse para limitar el movimiento de la columna cervical. Cada vez que se emplee la restricción, el resto de la columna debe estabilizarse, manteniendo la cabeza, el cuello y el torso alineados. Esto se puede lograr colocando al paciente en un tablero largo, una camilla, un colchón de vacío o una cuna de ambulancia. Si se requiere la elevación de la cabeza, el dispositivo utilizado para estabilizar la columna vertebral debe elevarse en la cabeza, mientras se mantiene la alineación del cuello y el torso. Todas las transferencias de pacientes crean un potencial de desplazamiento no deseado y una lesión de la columna inestable. Se debe prestar especial atención a las transferencias de pacientes de una superficie a otra, incluyendo, por ejemplo, el suelo de la cuna de la ambulancia. Se recomienda una tabla de la columna larga, una camilla cuchara o un colchón de vacío para ayudar con los traslados de pacientes a fin de minimizar la flexión, extensión o rotación de la columna posiblemente lesionada. Una vez que el paciente se coloca de forma segura en la camilla de la ambulancia, se puede retirar los dispositivos de transferencia o extracción. Si hay un número adecuado del personal capacitado para minimizar el movimiento innecesario durante el proceso de extracción, los riesgos de la manipulación del paciente deben compararse con los beneficios de la extracción del dispositivo. Si se espera que el tiempo del transporte sea corto, puede ser mejor transportar a un paciente en el dispositivo y retirarlo al llegar al hospital. Si se toma la decisión de retirar el dispositivo de extracción en el campo, se debe mantener la restricción manual, asegurando que el paciente permanezca en una posición segura en la camilla de la ambulancia, con un collarín cervical en su lugar. Los hospitales deben estar preparados y equipados para retirar a los pacientes con cuidado y rapidez de un tablero trasero largo, una camilla cuchara o un colchón de vacío lo antes posible después de llegar al hospital. La restricción manual espinal no tiene ningún papel en el trauma penetrante en niños. La edad por sí sola no debe ser un factor en la toma de decisiones para la atención espinal prehospitalaria.
tanto para el niño pequeño, para el niño que puede proporcionar antecedentes de manera confiable. Los niños pequeños plantean barreras de comunicación, pero esto no debe exigir una restricción manual basada únicamente en la edad. Tercero, según la mejor evidencia pediátrica disponible de los estudios que se han realizado a través de la red de investigación aplicada y atención de emergencias pediátricas, se debe aplicar un collarín cervical si el paciente tiene alguno de los siguientes. Entonces, primero, queja de dolor en el cuello. 2, torticolis. Tercero, déficit neurológico. Cuarto, estado mental alterado que incluye Glasgow menor a 15, intoxicación y otros signos, agitación, apnea, hipopnea, somnolencia. Involucrarse en una colisión de vehículos de motor de alto riesgo, lesiones de buceo con alto impacto o lesiones importantes en el torso. Hay evidencia que respalde un alto riesgo, incidencia de lesión espinal multinivel no contigua en niños. La tasa de lesión multinivel contigua en niños es extremadamente baja, al 1%. Se cree que la tasa de lesión multinivel no contigua en niños es igual de baja. Minimice el tiempo en los taleros con las consideraciones de usar un colchón o almohadilla de vacío como complementos para minimizar el riesgo de dolor y úlceras por presión. Si se prolonga este tiempo, debido a la variación en la proporción entre el tamaño de la cabeza y el cuello de niños pequeños en relación con los adultos, a menudo es necesario una colcha adicional debajo de los hombros para evitar la flexión excesiva de la columna cervical con restricción de movimiento. Criterios Nessus y C-Spine Canadian Rules. Mecanismos de lesión significativo o desconocidos acompañados de dolor en la línea media cervical, pérdida al menos de un punto en la escala de Glasgow, la presencia de una lesión mayor distractora o que se genere un mayor dolor que una eventual lesión cervical. Evidencia de intoxicación o consumo de algunas sustancias que modifique la conducta o el umbral del dolor. Déficit neurológico, presencia de parestesias, anestesias, disminución en la fuerza. Existen algunas variaciones y observaciones en los pacientes mayores de 65 años y menores de 5 años. Estas reglas pueden ser insuficientes para definir si hay una lesión importante. Ante la duda, es mejor realizar una adecuada inmovilización cervical. Las guidelines para la evaluación del trauma cervical. El collar puede retirarse en pacientes alertas y despiertos, sin lesiones distractoras, sin déficit neurológico, sin dolor en el cuello o sensibilidad con total rango de movimiento. Pero, ¿cómo es? La NAMSP sacó estas guías. Estas guías, hay unas que son para transporte y otras que son para inmovilización. Entonces, acá en esta parte se refiere a trauma cerrado, estado mental alterado o intoxicación presente. Entonces, si se define que sí, realizar restricción de movimiento espinal
incluye collarín cervical y dispositivos aceptables, no necesariamente un tablero. Si se dice que no, dolor y o sensibilidad en la línea media del cuello o la espalda. Sí, igual nos vamos a lo de la restricción. Si es no, seguimos buscando otros signos o síntomas neurológicos focales. En esta parte, deformidad anatómica de la columna y lesiones distractoras o circunstancias. Y en esta parte de acá ya se llegaría a la restricción del movimiento espinal no necesaria. Esta es una indicación para la restricción de movimientos espinal. Dirija al paciente a limitar el movimiento de la columna, estabilizar manualmente la columna vertebral según sea necesario. Aplicar collar cervical, posición del paciente, siempre siga los protocolos. Entonces, si está en el asiento del automóvil, guíe y baje al paciente a la columna vertebral larga. Transporte solitario y transporte corto. Paciente en pie. Guía al paciente a sentarse con cuidado y luego vuelva a colocarlo en una camilla de la ambulancia. Paciente de cuito supino. Ensamble la camilla a cuchara debajo del paciente. Mueva al paciente a la camilla de la ambulancia y retire la cuchara. En esta parte, retira al paciente de la tabla con un mínimo movimiento de la columna. En el transporte corto, el paciente puede permanecer a bordo de la tabla. Y ya para terminar, asegura el paciente a la camilla y transpórtelo. El tratamiento temprano de un paciente con una posible lesión de la médula espinal cervical comienza en la escena del accidente. La principal preocupación durante el tratamiento inicial de pacientes con posibles lesiones de la columna cervical es que la función neurológica puede verse afectada como el resultado del movimiento patológico de las vértebras lesionadas. Se estima que entre el 3% y el 25% de las lesiones de la médula espinal ocurren después del insulto traumático inicial, ya sea durante el tránsito o temprano en el curso del tratamiento. Se han informado múltiples casos de mal resultado del manejo de las lesiones de la columna cervical. Hasta el 20% de las lesiones de la columna vertebral implican múltiples niveles vertebrales no continuos. Por lo tanto, toda la columna vertebral está potencialmente en riesgo. En consecuencia, la inmovilización espinal completa. Pues ya. Listo, muy bien. Hazme un favor, devuélvete a la penúltima, a la 17, la primera, el primer gráfico. ¿Este proveedor cuál? Sí, lo primero que hay que definir es que quien lo hizo, Limmer Creative, es una empresa de entrenamiento privada en los Estados Unidos que ofrece preparación para la presentación del examen de certificación para ser un EMT, un paramédico en los Estados Unidos. Es una empresa privada. Dice ahí pues que la información está basada en el documento de NIMSP. Aquí hay un dato incorrecto, que de hecho se opone a la misma guía, y es sobre el cuadrado verde grande, donde dice realizar inmovilización espinal.
Dice, incluye collar cervical y dispositivos aceptados, no necesariamente una tabla espinal. Creo que esas 4 palabras últimas, not necessarily a backboard, causan algo de confusión. Que parece que dijera, colóquele collar, pero no necesariamente tabla. Y después menciona unos dispositivos aceptables. Veremos ahora en la siguiente exposición qué es lo que se refiere y finalmente yo lo reforzaré en la mía sobre los dispositivos adicionales. Por demás, veremos que esa es la estrategia. Todas las veces hay que evaluar la columna cervical de ese modo. Si el paciente puede o no puede ser evaluado, y la posibilidad de hacerlo es que esté con una alteración del estado mental. Si el paciente no está en un Glasgow 15-15, es decir, está desorientado o está somnoliento, solo con esas 2 pequeñas cosas, ya yo considero que es una columna no evaluable, y si no es evaluable, tengo que inmovilizarla. Puede que cuando llegue al hospital esté perfectamente orientado. Ahí yo lo puedo evaluar y yo defino retirarle las cosas, pero no para el transporte. Yo hago procedimientos según lo que yo voy a encontrar. Lo que sigue es una evaluación clínica, ya veremos los estudios en los que se basan. Y lo primero que dice el documento es, todo paciente que requiera collar cervical requiere algún tipo de inmovilización espinal total. Listo. Dámele, porfa, el control de la pantalla a Carlos. Listo, profe, ya. Listo, adelante, Carlos. Profe, no sé a cuál Carlos se lo dieron porque a mí no fue. Bueno. ¿Quién tiene el poder? Mateo. Bueno. Mateo, pásale, porfa, el poder a Carlos Martínez. Es Carlos Martínez, ¿cierto? Sí. Sí, señor. ¿Todavía vive Mateo? Pues sí, pues estoy intentando y no me da. Dale. Vas a Carlos Martínez con el... ¿Estás en el computador o en el celular? En el computador. Vas al nombre de él y te paras sobre el nombre de él y allí te aparece la posibilidad de nombrarlo. Ya, no, Carlos, ya le dio. No, nada. No, todavía lo sigue teniendo usted. Pero ya ahí le di, no, todavía la tengo yo. Todavía. Se hace ahí en el nombre de Carlos y a veces aparecen 3 punticos o hice más, le das así y le das a renombrar como hospedador. Pues no me quiere dar. Es que si no te da, me toca cancelar, te toca cerrar la reunión y todos volver a entrar. Pero
Ya ahí. Ahí sí puede. Ahí ya están viendo la pantalla. Sí. Bueno, a mí me tocó sobre la inmovilización espinal. Ya Mateo medio les estuvo explicando sobre el NAEN. En Colombia, una de las primeras causas de muerte es el trauma intencional. Por esto se hace necesario contar con un eficiente sistema de atención prehospitalaria que se encargue de valorar a las víctimas, tratar en forma prioritaria las causas que amenacen la vida, inmovilizar al paciente para evitar lesiones adicionales y transportarlo al centro de atención adecuado. Ante la presencia de cualquier de los siguientes mecanismos de lesión, debe realizarse una inmovilización espinal completa. Caídas de altura, especialmente en mayores de 65 años. La eyección vehicular o caída de un vehículo en movimiento. Explosiones, clavados en agua poco profundas. Provoca traumas directos sobre la cabeza y la columna vertebral por mecanismos de carga axial. Los hallazgos físicos en el paciente, algunos pues, de los que se pueden encontrar son los pacientes inconscientes o con rasgo menor de 15, el estado mental alterado, heridas penetrantes de cabeza, cuello o tórax, con trayectoria del proyectil cercano a la columna, fracturas de clavícula o costales altas, la primera y la segunda, daño significativo del casco o trauma pélvico de miembros inferiores o lesiones localizadas en el área de la columna vertebral. Pues los criterios que se deben de manejar, por ejemplo, es la incapacidad para comunicarse, alteraciones en el lenguaje en niños menores o extranjeros, o la evidencia de uso de drogas o intoxicaciones como alcohol, analgésicos, sedantes o estimulantes, o la presencia de lesiones distractoras. La inmovilización espinal reduce el movimiento de la columna cervical, lo cual se refleja en la disminución de la presentación de deterioro neurológico en pacientes con lesiones espinales cervicales inestables posterior a eventos traumáticos. Todo paciente politraumatizado debe ser considerado como trauma raquiomedular, especialmente cervical, hasta que se pueda demostrar lo contrario. La técnica de inmovilización con algunos elementos. La aplicación de collares cervicales. Siempre se debe utilizar talla adecuada en pacientes con lesión torácica o compromiso de vía aérea. Se debe utilizar dispositivos con espacio para realizar, en caso necesario, procedimientos en región cricotiroidea. No deben obstruir la apertura de la boca ni impedir la ventilación adecuada. Con los collares rígidos de 2 piezas se debe verificar también la talla apropiada y colocar inicialmente la porción del dorso, o sea, por la parte de atrás, y verificar que la porción cefálica esté hacia arriba. Los collares rígidos de una sola pieza, verificar también la talla, graduar tamaño, introducir la porción posterior y luego girar la porción mandibular, cerciorándose que el borde inferior que va sobre los hombros quede bien posicionado. Ajustar el velcro lateral y revisar y reajustar si es necesario sin comprometer la respiración. Aplicación de chalecos de extracción. El paciente debe ser llevado a posición neutral, alineando la cabeza y se debe colocar el collar cervical. Se introduce el chaleco por el espacio entre la espalda del paciente y el asiento del vehículo, verificando que las cintas de sujeción no se enreden en la silla, lo cual dificultaría el proceso. Abrir las partes laterales del chaleco, colocándolo bajo los brazos del paciente y a los lados del torso del mismo. La primera cinta que se asegura es la del medio, luego la del inferior y después la superior, de una forma adecuada pero sin comprometer la respiración del paciente. Inmovilización y transporte de paciente en posición supina. El primer auxiliador debe alinear la cabeza,
llevarla a posición neutral. Si no hay contraindicación, inmovilizarla durante toda la maniobra sin abandonar su puesto. Tan solo si alguien lo releva puede realizar esto último. El segundo y tercer auxiliador deben alinear totalmente el cuerpo del paciente. El segundo auxiliador debe revisar el cuello del paciente y aplicar el collar cervical, verificando que quede bien asegurado. Técnicas para colocar férulas en las extremidades. El objetivo de la colocación de las férulas es prevenir el movimiento en las puntas óseas fracturadas, disminuyendo así la incidencia de dolor, discapacidad y graves complicaciones, eliminando el daño mayor a los músculos